Driven Studies. Es autora y coautora de diversos libros y artículos especializados, entre los que destacan Democracia y desafío medioambiental en México, retos, riesgos y opciones en la nueva era de la globalización. Agencias ambientales en América del Norte y Europa, perspectivas y alcances, comprometidos para negociar conflicto y gobernanza ambiental. Y Poverty, Alleviation and Environment Law. Las diferentes corrientes ecofeministas buscan transformar los modos en que las personas nos relacionamos entre nosotras y con la naturaleza. El ecofeminismo contribuye a un gran desarrollo en el pensamiento feminista hacia una perspectiva no violenta, sin género, que respeta la biodiversidad y abarca a todas las y los seres humanos. Para hablarnos de este tema, nos acompaña la doctora Miriam Alfie Cohen, experta en esta temática. Muchas gracias por acompañarnos. Bienvenida. Muchas gracias, Susana. Quiero agradecer al Instituto Politécnico Nacional y al Instituto de Mujeres y Mujeres la invitación. En esta ocasión voy a hablar de una corriente que ha sido muy importante, que es el ecofeminismo. Y hablar del ecofeminismo implica no solamente hablar de igualdad de género, sino también de cuidado ambiental. Lo primero que habría que decir es cómo se articulan dos movimientos tan distintos como el movimiento feminista y el movimiento ambientalista, ¿no? Es interesante que estas dos corrientes responden a ciertas necesidades de una época, ¿no? Y que básicamente lo que vamos a tratar de ver en esta plática son los diferentes discursos ecofeministas, cómo estos discursos van a profundizar en repercusiones teóricas y políticas, es decir, tienen un discurso-acción, y cómo básicamente lo que queremos demostrar es esta línea que viven en conjunto el ecofeminismo con problemáticas relacionadas con lo que nos rodea, que es el ambiente. Podríamos decir entonces que el ecofeminismo nace a partir de una corriente teórica que es el radicalismo verde, que es una corriente que nace de toda la corriente ambiental. Este radicalismo verde tiene dos grandes secciones. Una es el romanticismo verde y la otra es el racionalismo verde. Y las dos parten del principio de la ilustración. Es decir, para el romanticismo, la ilustración, el pensamiento de la ilustración, la razón humana, ha conducido precisamente al desastre ambiental, mientras el racionalismo lo que va a decir es que hay que utilizar la razón fundamentalmente para hacer los cambios que necesitamos en cuestiones ambientales. Es a partir de esta corriente, que es el radicalismo verde, que unimos el feminismo con el ambiente. Los antecedentes más próximos están con la feminista Simone de Beauvoir, que aunque ella no es una ecofeminista, sí sienta las bases de pensar cómo las mujeres no pueden estar relacionadas únicamente con la naturaleza. Es decir, la mujer no es nada más cuerpo, no es nada más algo natural. La mujer también implica cultura, la mujer también tiene que estar en el espacio de lo público. Entonces, digamos que ella siente el precedente para este tipo de discusión. Pero será sobre todo dos libros que son muy, muy importantes en 1970, estos dos que se llaman The Population Bomb y The Limits of Growth, en donde se va a hablar ya del deterioro ambiental por el crecimiento de la población y la imposibilidad de los ecosistemas para absorber la contaminación. En este sentido, 1970 va a marcar un hito, porque es la conjunción de estos dos movimientos, el movimiento ambientalista y el movimiento feminista. Digamos que la primera mujer que tiene una percepción de los problemas ambientales y que va a tener gran importancia sobre todo en este libro de The Limits of Growth es Donatella Meadows, que es la esposa de Meadows, el científico que edita y publica este libro.
Y la tesis fundamental del libro es: los recursos naturales crecen aritméticamente, mientras la población lo hace de manera geométrica. ¿Qué significa esto? Que los recursos son agotables mientras que la población sigue creciendo. Y va a llegar un momento en donde básicamente lo que vamos a tener es que los recursos no van a alcanzar para la población que tenemos, ¿no? Entonces, digamos que ese es el primer punto clave para empezar a discutir las cuestiones ambientales. Ahora, ¿cómo se une el feminismo a esta corriente de pensamiento? Digamos que ahora sí, la corriente ya de ecofeminismo nace con Françoise de Avon. Y ella va a tener un libro que es muy importante que se llama El feminismo o la muerte, ¿sí? El punto clave para hablar de Françoise de Avon es sobre todo un romanticismo, ¿sí? Un romanticismo, un idealismo, por eso se inscriben en las románticas, ¿no? Es una corriente del ecofeminismo que va a hablar de la libertad de la reproducción femenina, de cómo la modernidad y el patriarcado, sobre todo en Occidente, son responsables del caos socioambiental. Hay, en este sentido, una visión en donde la mujer ha sido doblegada igual que la tierra para ser productora y reproductora social del orden patriarcal, del orden occidental, del orden moderno. Y no es, digamos, falso la premisa nace precisamente de cómo la modernidad ha traído un uso exacerbado de recursos, pero también ha dotado al varón de todo el poder y por lo tanto, desde esta corriente romántica, el varón es el causante del deterioro y es el causante de la explotación de la tierra y de las mujeres. Entonces hay una visión en ese sentido muy romántica y voy a explicar por qué. ¿Por qué son románticas? Son románticas porque en un sentido ellas están proponiendo recuperar la imagen femenina unida a la naturaleza. Es decir, ven a la mujer como parte de la naturaleza. Se habla de mujer naturaleza y por lo tanto de sacar a flote las características naturales de la mujer, que son cuidar, proteger, estar en el espacio de lo privado, y por eso se dice que en este sentido son románticas, porque tratan de igualar a la naturaleza con la feminidad, con la mujer, ¿no? Se trata entonces de conquistar el propio cuerpo. Se trata entonces de hacernos responsables de nuestro propio cuerpo y sobre todo de hablar de la fertilidad. Ellas lo que van a decir es: los varones nos han obligado a reproducir para ser carne de cañón en las guerras y en las fábricas. Entonces, lo que tenemos que hablar es que existen sociedades patriarcales que han generado dominio y explotación. Dominio y explotación del ambiente que nos rodea, de los recursos, pero también de las propias mujeres. Por eso se dice que tenemos, en este sentido, un triángulo donde el patriarcado se sirve del capitalismo y del sexismo, junto con ello destruye a la naturaleza y también subsume a las mujeres a un rol secundario, a un rol pasivo, ¿sí? Entonces, para resumir, diríamos que el ecofeminismo romántico es esta relación esencialista, catalizadora entre la mujer y la naturaleza, que las diferencias de género y el caos ambiental están protagonizados por el dominio androcéntrico, que nos hemos ligado o educado en un pensamiento dicotómico occidental, que nos ha conducido precisamente a hablar de bueno, malo, mujer, hombre, naturaleza, sociedad, de una forma dicotómica, y que esto ha generado una cultura sexista, con guerras genocidas, con contaminación, con devastación y con la famosa tecnociencia que nos ha dado lugar a toda esta devastación.
por eso ellas, estas ecofeministas románticas, van a hablar de un biocentrismo, es decir, nuestro propio cuerpo, nuestra propia vida, y son ginocéntricas, es decir, volvemos a esta visión del matriarcado, ¿sí? La defensa del matriarcado como una forma de restituir los derechos de las mujeres y los derechos del ambiente. Bueno, es muy importante decir en principio yo apuntaba que no podemos separar la teoría de la práctica, ni la teoría de las manifestaciones sociales. Entonces, esta primera corriente romántica va a tener su manifestación en el norte desarrollado y en el sur. Y vamos a hablar de cómo se presenta en el norte, los países de Occidente del norte, y cómo se presenta en el sur, sobre todo en América Latina, ¿no? Entonces, tenemos tres grandes personas que han influido, sobre todo en esta visión de mujer, cuerpo, naturaleza, y una es Miriam Simmons, la otra es Susan Griffin y Mary Daly. Todas ellas van a hablar de una nueva espiritualidad, de la espiritualidad entre el cuerpo y la naturaleza. Y van a tratar de propiciar movilizaciones sociales en la defensa de este cuerpo naturaleza, ¿no? Son movilizaciones muy interesantes que hablan de cómo recuperar el papel de la mujer dentro del contexto de la naturaleza. Bueno, dije que también es importante ver qué pasa en América Latina, porque obviamente es nuestro referente inmediato, ¿no? Sé que es muy importante todas las corrientes que se dan en el norte, pero también cómo en el sur son absorbidas y tienen su propio discurso. Entonces, el ecofeminismo en América Latina está altamente influenciado por la teología de la liberación. Es un ecologismo que habla de la diferencia, que habla de mujeres pobres, de mujeres indígenas, de víctimas de desastres naturales. Y ellas hablan de cómo es importante abandonar la imagen patriarcal de Dios, hablar de justicia social, y esta justicia social tiene que ver con ecojusticia, porque obviamente trabajan con mujeres pobres, indígenas, víctimas de desastre. Se tiene calculado, por ejemplo, que las mujeres más pobres son las que están encargadas de las actividades agrícolas, ¿no? Y entonces ellas son las que viven de manera más directa el deterioro ambiental. Tienen, sobre todo estas mujeres de América Latina, están encabezando una serie de movimientos en Brasil, en Venezuela, en Costa Rica, en México, que tratan de equiparar justicia social con ecofeminismo. Y por eso nos parece tan importante destacarlo. Aun y cuando siguen en la corriente romántica, porque es otra vez la defensa del cuerpo, de la naturaleza, tienen una crítica muy importante hacia la dominación, porque son antisexistas, antielitistas, antirracistas. Es un movimiento muy, muy importante y que destaca sobre todo cómo estas amenazas al medio ambiente atacan la vida de las mujeres y de sus hijos, ¿no? Recurren nuevamente, igual que las románticas, que el romanticismo, a la defensa del matriarcado. Y otra vez a culpar al varón de este deterioro del género, pero también de la naturaleza, ¿sí? Entonces, esta es una primera corriente. Una segunda corriente, como decía yo, está inscrita en el racionalismo, ¿sí? Son dos corrientes que se desprenden del romanticismo verde. El racionalismo, como su nombre lo dice, trata de utilizar la razón, sobre todo la que viene dada desde la Ilustración, para defender los derechos de hombres y mujeres, ¿sí? Ya aquí vemos una diferencia muy tajante con las románticas. No es el regreso del matriarcado, no es el varón el culpable de, sino aquí vamos a hablar de un sistema económico-político que está generando esta desigualdad de género y este
atraco a la naturaleza. Por eso decimos que esta segunda corriente es el ecofeminismo racionalista liberal. Una de sus principales exponentes es Donna Haraway. Bueno, a este feminismo, entonces, se le conoce como el feminismo de la igualdad. Si ya los varones no son los culpables, tenemos que buscar entonces una igualdad de género que esté acorde con la conservación de la naturaleza. Entonces, esta sería, digamos, como un primer elemento, ¿no? Cómo unir feminismo con conservacionismo de la naturaleza. Y ellas lo que hablan y de lo que manifiestan es que siempre las mujeres hemos vivido una situación marginal dada por una visión de mundo, pero que es una visión de mundo que se impone tanto para hombres como para mujeres, y que las mujeres tenemos que luchar por una igualdad de oportunidades, que hablar de desigualdad femenina es hablar de opresión social, y que las mujeres, y esto es muy importante, no pueden estar rezagadas al espacio de lo privado y del sentimiento, sino que la mujer es razón y cultura, ¿sí? Y por eso hay una resignificación del concepto de la naturaleza. La naturaleza ya no es algo dado, sino es algo también construido, ¿sí? Entonces, lo que van a hacer hincapié este grupo de mujeres racionalistas es: hay una diferencia de género que nos conduce a una falta de oportunidades de las mujeres y que se refleja en la escuela, en el trabajo, en una serie de oportunidades que no se nos dan. Segundo, para poder salir de esta crisis ambiental, tenemos entonces que aplicar la ciencia para mejorar las condiciones ambientales. Por eso digo que son racionalistas, utilizan la razón para salir adelante de la crisis ambiental. Hay una conexión entre mujeres y ambiente, pero esta no es biológica, es decir, no es mujer-naturaleza. Sí hay una conexión, pero esto no quiere decir que hay un determinismo, ¿sí? Y algo muy importante es que las construcciones, tanto de mujer como de naturaleza, son construcciones culturales, son construcciones sociales, ¿sí? Ahora, dentro de esta corriente, esta es una de las corrientes más interesantes porque va a haber una expresión también en cuestión de movimientos sociales. Yo hablaría del ecofeminismo socialista y del sur expoliado. Y una representante muy importante en la India va a ser Vandana Shiva. Vandana Shiva, junto con un movimiento que se llama Chipko, que es abrazar, va a tratar de poner énfasis en cómo las mujeres de los países del sur que viven cercanas a la agricultura, que son las que mantienen a la familia, que son las que van por leña, que son las que se encargan de la manutención, que van por agua y caminan distancias muy amplias, son las primeras en sufrir el deterioro ambiental, porque la escasez de recursos, el dañar los bosques, el dañar a la naturaleza, va directamente a perjudicar a estas mujeres y a sus hijos, ¿sí? Entonces, la posición del ecofeminismo socialista es la defensa de las mujeres y de las mujeres más pobres, ¿sí? Y por eso hablan de un cambio de sistema, ¿sí? Para ellas otra vez es muy importante esta idea de progreso de las sociedades occidentales y de la modernidad, cómo ha dado pie a los dualismos entre mujer, naturaleza, mujer, cultura, y por lo tanto van a hablar de las condiciones materiales de vida de las mujeres. Por eso es un ecofeminismo socialista, porque rescatan las condiciones materiales de las mujeres, cómo viven, dónde viven. Por ejemplo, se tienen datos hoy en día que con el calentamiento global son 10,000 mujeres afectadas diariamente por el calentamiento global y solo 4,500 hombres, ¿sí? Entonces, ¿cómo la diferencia de género se presenta también con el deterioro ambiental? No son dos discursos aparte. Las mujeres nos vemos mucho más afectadas y sobre todo las mujeres pobres cuando este cambio climático se está presentando.
Les hablaba yo de dos movimientos, el movimiento Chipko, que es abrazar, y abrazar, ¿qué significa? Cuidemos nuestros árboles porque ellos nos permiten seguir con los patrones de mantenimiento de nuestras familias. Y otro movimiento muy importante que se da en África, que es el movimiento del cinturón verde, en donde se defienden sobre todo las semillas autóctonas, se defiende los cultivos orgánicos, se defiende que la ciencia y la tecnología se usen no como un fenómeno que acelere la producción, sino que cuide la producción. Y básicamente me gustaría hacer énfasis en cómo hoy se habla de refugiadas ambientales, precisamente por este deterioro que se hace a la naturaleza, y de cómo las mujeres son las más afectadas frente a este deterioro. Por eso decimos que hay un discurso-acción. Estas mujeres hacen una interpretación de la realidad, pero toman acción sobre ellos a través de dos movimientos, Chipko y Cinturón Verde. Es muy interesante, sobre todo en este movimiento, hacer una diferencia entre el socialismo y el capitalismo, ¿no? El ecofeminismo socialista va a decir, hay que generar una nueva relación de género con el género y con la naturaleza. Hay que buscar una calidad de vida para todos y todas. Hay que buscar una organización desde lo local que pase de lo local a lo nacional y a lo supranacional. Entonces hay un movimiento que va creciendo en escalas. Y ven al capitalismo como este modo de producción que ha liberado al hombre de la naturaleza, pero que le permite al hombre y le da todo derecho de explotarla, de dominarla, de transformarla. Recordemos aquí los escritos de Marx, ¿no? Yo creo que es muy importante traer a colación a Marx. Marx no era un ecofeminista, pero pone en perspectiva, sobre todo con Engels, cómo el hombre ha transformado a la naturaleza, pero la ha dominado. Y en este sentido el capitalismo ha visto a la mujer como algo pasivo, como un sujeto pasivo, ¿no? Y este mismo capitalismo lo que ha hecho con el tiempo es la destrucción de estos cultivos autóctonos, ¿no? Entonces, lo más importante, diría yo, es que esta es una posición política y una posición teórica. Ahora, dentro tenemos una, digamos, yo lo dividí así, una última corriente, que son los ecofeminismos constructivistas, y que básicamente van a estar representados en la India por Veena Agarwal y en el norte por Val Plumwood. ¿Qué nos expone el ecofeminismo constructivista? Digamos que esta sería una visión que corre al paralelo de las otras. Esto es muy importante decirlo. Todos los discursos se encuentran en el horizonte, ¿sí? En el horizonte temático. Y los discursos se van a confrontar, pero también van a tratar de buscar posiciones comunes. Entonces, este último discurso, el del ecofeminismo constructivista, van a hacer hincapié en que la diferencia de género es un fenómeno histórico, es un asunto que se va construyendo a partir de el modo de producción y de las condiciones culturales, materiales y sociales, que ha dado pie a la división sexual del trabajo, que ha dado pie a que las mujeres nos veamos en un papel de receptoras y no de constructoras. Y por eso me parece un discurso muy interesante, porque en él la mujer se va construyendo a sí misma. Por eso es un ecofeminismo constructivista, porque a partir de la interacción de la mujer con el ambiente se va construyendo el propio discurso del ecofeminismo. Algo muy importante de esta corriente es que hablan de la deconstrucción del discurso para volver a construir el discurso. Y esto me parece muy importante. O sea, tenemos que deconstruir conceptos para volverlos a construir y ver cómo hay una interacción entre mujer-ambiente, cómo este es un fenómeno histórico y cómo podemos ir construyendo nuevas categorías que nos hablen de esta relación entre mujer y ambiente. Llegamos por fin a las conclusiones. ¿Qué podemos decir, no? Como conclusiones yo diría que los discursos y los movimientos ecofeministas son plurales,
que conviven en un mismo espacio y que sobre todo proponen un cambio frente a la desigualdad sexual. Podemos encontrar diferentes corrientes, como ya vimos, con sus diferentes expresiones tanto en el norte como en el sur, ¿sí? En el norte con las románticas, en el norte con las racionalistas, en el sur con las románticas ligadas a la teología de la liberación y en el sur con estos movimientos de ecofeminismo socialista. Algo muy importante del ecofeminismo es que la teoría y la praxis están vinculadas. Es decir, hay una relación dinámica entre la mujer y la naturaleza que se presenta no solo en el discurso, sino también a partir de movimientos sociales. Todos estos discursos, ¿qué van a perseguir? Por diferentes caminos. Algunos en contra de la razón, otros a partir de un cambio en el modo de producción, otros a partir de la teología de la liberación. Todos buscan la igualdad de derechos, la abolición de jerarquías, la lucha contra la exclusión social, la no dominación, la no explotación, ¿sí? Tanto de las mujeres como de los recursos naturales, como del medio que nos rodea. Podríamos decir entonces que desde mi perspectiva tenemos que hablar de 3 elementos que nos daría como una nueva fuerza para repensar y construir un nuevo discurso ecofeminista. El primero, yo diría, es sí participar en todas estas instituciones del mainstream, de la corriente fundamental, e ir defendiendo espacios para las mujeres en foros, en agencias, en congresos internacionales, porque esos foros son muy importantes para hablar de la desigualdad, para hablar de los cambios y del deterioro ambiental. Pero junto con eso, tenemos que luchar por el empoderamiento. Tenemos que dar un lugar a las mujeres, que estas mujeres tengan el poder sobre su cuerpo y sobre la toma de decisiones que se hacen sobre la naturaleza y sobre su propia capacidad. Y lo que yo hablo sobre todo de amplias capacidades, seguir luchando por la igualdad de género, seguir en contra de las desigualdades, de la explotación, y me parece que algo muy importante es la lucha por los derechos, tanto de cuidado de la naturaleza, del cuidado ambiental, como de la equidad de género. Por eso tendríamos que pensar en el ecofeminismo precisamente en estas 2 vertientes, equidad de género y cuidado ambiental. Agradecemos a la doctora Miriam Alfie Cohen por acompañarnos y hacernos reflexionar acerca de este importante tema. Les esperamos en la próxima emisión de Trincheras Compartidas entre Mujeres y Hombres. Muchas gracias. Abogada con especialización en Derecho Familiar y Perspectiva de Género, con 25 años de experiencia. Desde 1987 ha trabajado como abogada en la defensa de los derechos humanos de las mujeres. Primero como representante sindical y posteriormente en un despacho particular de abogadas en Madrid de 1987 a 1991. Desde 1992 reside en México, desempeñándose como abogada especialista en perspectiva de género y formadora en género y derecho. El logro más importante de su carrera
se sitúa en las propuestas de modificación de diversos códigos civiles y penales, así como en la promoción de nuevas leyes hoy vigentes en México, como la Ley de Atención a la Violencia Familiar del DF o la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que han supuesto un cambio importante en el reconocimiento de los derechos de las mujeres y en la construcción de la equidad entre los géneros. Ha escrito diversas publicaciones, entre las que destacan Familias con Futuro, Asistente para la resolución de conflictos familiares, Manual para el uso no sexista del lenguaje y Claves para tus relaciones personales y familiares, entre otras. El día de hoy nos acompaña María Julia Pérez Cervera, abogada, escritora, especialista en Derecho Familiar y en Derechos de las Mujeres, que nos hablará de uso no sexista del lenguaje. Bienvenida. Muchas gracias. Bien hallado. Pues muy buenos días. Muchas